Ya, jóvenes, con respecto a la configuración que dejamos pendiente, lo que vamos a entrar ahora va a ser al servidor y lo vamos a hacer mediante el usuario root para instalar algunos servicios necesarios para crear algunas funcionalidades entre cliente y servidor. Lo vamos a transformar en servidor web para poder, ¿cierto?, visualizar páginas desde el cliente Linux y también administrarlo remotamente. Entonces, como ya activamos el usuario root, entran directamente con el usuario root hacia el servidor. A la vez también aprovechamos de en el cliente ir trabajando también por terminal o shell y ejecutar algunos comandos o funciones también avanzadas de sistema. Ya. Recordad que para trabajar en el caso del cliente hay que cambiarse a modo root también, ya que no entramos directamente, lo tenemos que hacer mediante la terminal. Entonces la idea es que en los dos equipos, tanto en cliente como servidor, estemos en modo root. Para navegar a la carpeta raíz del sistema operativo lo hacemos con el comando cd espacio / ¿cierto? Tanto en el servidor como lo vamos replicando como en el cliente. Para visualizar en qué directorio estamos, se utilizaba el comando pwd. ¿Ya? pwd. Y eso me indica que estoy en el directorio raíz del servidor. El /, ¿cierto? El símbolo / representa que estoy en la carpeta raíz, que vendría siendo también un equivalente en Windows en el disco C, ¿cierto? En el disco nativo. Para visualizar qué carpetas hay en esa ruta, ¿con qué comando se hacía, don José? Hay un comando para mostrar ahora lo que hay dentro de ella. Por ejemplo, nosotros nos cambiamos con cd /, luego con pwd nos indica dónde estamos situados, ¿cierto? Pero hay un comando para mostrar qué es lo que hay ahí. Era el comando ls, muy bien. ls. Y se va ejecutando en las dos máquinas. La idea es que vayan replicando tanto en el cliente como en el servidor. Y el ls me muestra el listado de directorios, los cuales lo identifica con un color, ¿cierto? Los que son en color azul o más oscuro son carpeta. Y los que son más claros, celeste o blanco, son archivos. Y ahí nos fijamos nosotros que tienen casi la misma estructura de directorio, por no decir la misma. Tienen, ¿cierto?, los directorios etc, home, bar, ¿cierto?, bot, donde tenemos el kernel. Y vamos a crear un directorio, le vamos a dar unos permisos y luego lo vamos a borrar. A ver si recordamos. Necesitamos entrar al directorio home de cada una de las máquinas. Si ya la estamos visualizando, que estamos situados en una ruta en la cual aparece, la idea es que lo hagamos con el comando cd espacio home, ¿ya? Para que entremos al directorio que queremos visualizar. Cd espacio home, cd espacio home. ¿Ya? Dentro del directorio home, vuelvan a hacer un ls para ver qué es lo que encuentran dentro de ese directorio. Y lo que debería aparecer es el usuario o la carpeta propia del usuario que tiene el servidor, o en este caso el cliente. Esta carpeta, ¿cuál es la similar que tiene Windows? ¿Cuál es la carpeta parecida también? ¿Qué directorio es en Windows? El Document and Setting o también el User, ¿cierto? Es un directorio muy similar, que contiene casi la misma estructura. Volvemos a hacer un ls, ¿cierto?, dentro del directorio. Y lo que queremos ver ahora es información adicional, no solamente con el ls. Hay otro subdirectorio, o perdón, otro subcomando que es el ls-als. Y no solamente nos va a mostrar lo que hay dentro de la carpeta, sino que nos va a mostrar también las propiedades. ¿Ya? ls espacio -ls. En las cuales las propiedades son de lectura, escritura y ejecución, ¿cierto? RWX. ¿Ya? RWX.
Lo que vamos a hacer ahora, estando dentro de la carpeta home, ¿cierto? Dentro de la carpeta home en cada una de las máquinas, es entrar al usuario o la carpeta personal que vemos ahí, en home. En este caso voy a entrar a la carpeta que tiene mi nombre. ¿Ya? Sería cd y el nombre del directorio. Y lo voy haciendo en ambas máquinas. cd y el nombre del directorio. Y vuelve a ejecutar un ls. ¿Ya? Un ls. Como ahora ejecuto el ls, por ejemplo, en el servidor, si ejecuto el ls, dice que no hay nada, ¿cierto? Pero en cambio, en el cliente, si ejecuto el ls, me muestra los archivos personales de su usuario. Y me muestra que tiene, por ejemplo, el escritorio, tiene la carpeta descargas, tiene la carpeta, cierto, documento, etc. Recuerden, ls lista los directorios y archivos. ls espacio / als muestra las propiedades que hay. Esa es la diferencia con un comando y otro. Y si son propiedades de lectura, escritura o ejecución. Ya. Van a crear, ¿cierto? En el Ubuntu Desktop van a entrar al directorio escritorio y dentro de escritorio vamos a crear otra carpeta, ¿ya? Entonces debería ser cd espacio escritorio, listan nuevamente con un ls, y ahí no va a haber nada, ¿ya? Que es realmente lo que estamos viendo acá nosotros. No tenemos ningún todavía archivo ni directorio creado. Y van a crear una carpeta que se llame ejemplo 1, ¿ya? Comando mkdir, ¿cierto? Espacio y el nombre de la carpeta, ejemplo 1. ¿Ya? Creamos la carpeta. En el cliente aparece creada la carpeta, pero aparece con el símbolo de candado. Significa que no tiene permiso, ¿cierto? ¿Cómo le asignamos los permisos a esa carpeta? Existe también un comando. chmod, ¿cierto? De modificar directorio. chmod, luego se le dan los permisos. Y los permisos se definen por un número, ¿cierto? Que pueden ser 4, 2 o 1. Cada uno representa una propiedad, ¿cierto? El 1 es de ejecución, el 2, ¿cierto? Representa lectura y el 4, escritura. Si sumáramos 4, 2, 1, me da el permiso máximo que es 7. Si yo le doy el permiso 777 a esa carpeta, que se llama ejemplo 1, le estoy dando todos los permisos, ¿ya? De lectura, escritura y ejecución. Y no solamente del propietario de la carpeta, no solamente el que la hizo, sino que para todos, ¿cierto? chmod 777, ejemplo 1. ¿Ya? Y automáticamente cambia. ¿Qué hubiera pasado si esta carpeta, o qué significa que a ejemplo 1 le hubiéramos dado el 775? ¿Qué le estamos indicando con ese permiso? Que no todos los usuarios tienen permiso de último usuario tiene permiso de lectura. Claro, el 7, el primer 7, No, ejecución y recuerden que los permisos son 4, 2, 1 y es la sumatoria. ¿Ya? Si yo tengo solamente el permiso 4, significa que puedo no tiene permiso escribir, de write. Si tengo el permiso 2, read, lectura. Y si tengo el permiso 1, X de ejecución. O sea, yo podría con el 1 abrir un archivo, pero no modificarlo, ¿cierto? Ni guardar cambio. Con el permiso 2 podría abrirlo, ¿cierto? Leer el archivo, pero no escribir sobre él ni ejecutarlo. Y con el 4 podría modificarlo, pero no podría ni ejecutarlo ni leerlo. Pero en cambio, si sumo los permisos, el 7 significa que puedo hacer todas las acciones en el archivo o en el directorio. Ya, ok. El primer 7 me dice que tengo todos los permisos, pero ¿para quién? Porque son 3 columnas. La primera columna, ¿a quién representa? Al owner, al propietario, al que creó. Por ejemplo, si nosotros iniciamos sesión con Rod, el Rod tiene todos los permisos en ese directorio, ¿cierto? La segunda columna es al grupo. En este caso, si el usuario Rod pertenece a un grupo en especial, no solamente él va a tener el permiso, sino que los integrantes del grupo también. En este caso, todos los permisos. Y el 5 es para el acceso público, para el resto del mundo.
Entonces lo que estamos indicando ahí es que el propietario de la carpeta, el que creó la carpeta, y los usuarios del grupo del propietario que creó la carpeta tienen todos los permisos, pero en cambio el resto de los usuarios solamente podrían tener el permiso 5, y el 5 vendría siendo que podrían escribir y ejecutar, y no leer, ¿cierto? Si esto lo aplicamos a un directorio donde vamos a alojar una página web, no es recomendado que el tercer permiso sea 5 ni 7, porque si nosotros le damos permiso de escritura, un usuario podría cambiar el código fuente de la página, ¿cierto? ¿Qué permiso le daría usted, por ejemplo, Alejandro, si esta fuera una carpeta de una página web a la tercera columna? Por ejemplo, yo le daría esta. Le daría 2 y 1, le daría el 3. Porque quizá puede ver el código fuente, pero no modificarlo o ejecutarlo. Y si usted quiere ser más estricto, que no vea el código fuente, pero sí que pueda abrir la página, sería el permiso 1, el más básico de todo. Entonces eso se transformaría en 771. ¿Sí? Y si quiere ser más estricto, solamente el propietario que tenga permisos y no el grupo. Podría ser 711, ¿cierto? 711. Entonces cada número representa un permiso de los directorios. En este caso nosotros les dimos los permisos 7 a los 3 enfoques: al usuario, al grupo y al público. Inmediatamente, por ejemplo, cuando yo cambio el permiso 775, la carpeta nuevamente queda bloqueada, ¿cierto? Le agrego nuevamente 777 y nuevamente queda con permiso de lectura y escritura. ¿Ya? Ya que estamos trabajando acá, vamos a entrar a la carpeta que recién creamos, ¿cierto? Hago un ls para ver y ahí me aparece la carpeta ejemplo 1. Ejecuto un ls espacio /als y aparecen los permisos de esa carpeta. Y ahí me indica, ¿cierto?, que tiene lectura, escritura y ejecución. ¿Quién tiene todos los permisos? El ROT. Y algunos otros están limitados a los usuarios, ¿cierto?, del sistema. Entramos a la carpeta ejemplo 1. Entramos a la carpeta ejemplo 1. Y hacemos un ls. Ahí ya estamos dentro del directorio y dentro del directorio no hay nada. Lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo de texto y guardarlo dentro de la carpeta. Para eso debo estar dentro de la carpeta primero, ¿ya? Por eso entré a la carpeta ejemplo, que está en escritorio, que está en la carpeta personal de su usuario. Esa es la ruta completa, ¿ya? Entonces, estando dentro de ejemplo 1, vamos a abrir un editor y con ese editor vamos a crear un documento, ¿ya? Podemos ocupar editores. Y hay 2 editores que están por defecto en los sistemas Linux, ¿ya? Hay un editor que se llama Nano y se basa solamente en texto. Y ese lo tiene cualquier sistema operativo Linux. Ese ya está por defecto en un kernel Linux. Y existe otro que se llama Gedit, ¿ya? Y Gedit, la diferencia que tiene es que es gráfico, ¿ya? También se basa en botones, se basa en menú. Nosotros en este caso vamos a tratar de acostumbrarlo a trabajar siempre con Nano. Hay un tercero que se llama Vic, que también es de consola. Tanto Nano como Vic son de consola, pero la diferencia es de acuerdo a la distribución o versión de Linux que estén usando. Si utilizamos los Linux basados en Red Hat, CentOS y Fedora, esa familia de Linux, el editor por defecto va a ser Vic. En cambio, si usamos los sistemas operativos como Debian, Ubuntu, ¿cierto?, que estamos trabajando ahora, el editor por defecto es Nano. Entonces varía también de acuerdo a la distribución. Y si queremos usar uno con interfaz gráfica, sería Gedit. En esta ocasión vamos a usar Nano, ¿ya?, para crear un archivo o editar un archivo. Entonces, abren el editor, ejecutan el comando Nano, estando ya dentro de la carpeta, como estamos ahí. La idea es que vamos a repetir este paso en el otro equipo. Nano, ¿ya?, y Enter. Nano y Enter. Para que se abra el editor. Y se abre, ¿cierto?, GNU Nano, ¿cierto?, ¿cierto?, el editor por defecto de software libre. Como esto vamos a guardarlo como un texto plano,
para guardar los cambios tenemos unas combinaciones de teclas. Por ejemplo, presionando la tecla Control O vamos a guardar el documento. Control X para salir del documento. ¿Ya? Entonces la idea es que hagamos un texto de ejemplo, lo guardemos y salgamos. ¿Ya? Esto es TXT simplemente, es un texto plano. ¿Ya? Ejemplo en editor nano. ¿Ya? Entonces, tecla Control O para guardar. Control O, ya antes de guardar le dice, dele un nombre al archivo. ¿Cierto? Y guárdelo como ejemplo.txt. ¿Ya? Nosotros podríamos ocuparlo para crear un archivo HTML, para lo que queramos, si es un editor de texto. Entonces, yo escribí un comentario, ejemplo en editor nano, Control O para guardar, nombre de archivo y extensión. Ya, y le digo que se llame ejemplo.txt. Enter. Enter. Y ahora, Control X para salir. Control X. ¿Ya? Reviso si se creó el archivo. Vuelvo a hacer el ls, ya que estamos dentro de la carpeta. ls. Y ahí debería estar el ejemplo txt. Ejemplo txt. Perfecto. Si quiero ahora editar ese archivo, quiero editarlo, porque quiero seguir agregándole comentarios. ¿Cómo lo editaría? Nano, espacio y el nombre del archivo. Porque estamos en la misma ubicación. ¿Ya? Con la extensión, Alejandro, sería nano, espacio, ejemplo.txt. Entonces se vuelve a abrir con el editor. Y ahí lo podría seguir modificando. Control O para guardar. Control X para salir. ¿Ya? Entonces, en la realidad, ese archivo ya está creado dentro de la carpeta. Si yo lo voy a ver por la interfaz gráfica, ahí debería estar el ejemplo txt. Ya. La pregunta, este archivo que nosotros recién creamos también aparece con un candado, por lo tanto no tiene permiso, ¿cierto? ¿Cómo le daríamos los permisos a ese archivo ahora? Ocupen la misma estructura que le dieron permiso a la carpeta. ¿Cierto? Sería chmod 777 ejemplo.txt. Ejemplo.txt. Entonces revisamos, voy a la carpeta, recuerda que estamos con interfaz gráfica y ya está desbloqueado el archivo. Claro, este archivo ya está editable. Se podría ocupar, abrirlo. Aquí cuando yo lo abro con la interfaz gráfica, mira. Sí, que uno le pone para que nadie pueda escribir. 771. Los permisos, acuérdate, los números. Quedaría bloqueado el archivo. Aquí cuando yo lo abro con doble clic, el archivo se abre con el otro editor. ¿Cuál es el otro editor? Ahí está el nombre. Gedit. Este es el gráfico. Y este tiene herramientas, menú para guardar, copiar, etc. Entonces, cuando nosotros trabajamos con consola, trabajamos con nano. Y si trabajáramos con interfaz gráfica, trabajaríamos con Gedit. Pero acostumbrémonos a trabajar con consola simplemente. ¿Ya? Acostumbremos a trabajar con consola, que en la mayoría de los sistemas operativos no se van a encontrar una interfaz gráfica, solamente una línea de comando. En este caso, como estamos usando un sistema operativo con interfaz gráfica, se hace un poco más fácil la funcionalidad y además la adaptación, porque está pensado para usuario, ¿cierto?, común. De hecho, por eso tiene tantas herramientas y aplicaciones de ofimática y otras, de navegación, y navegadores web y otros componentes. ¿Ya? Entonces, sí tenemos el ejemplo. Pregunta, ¿cómo borraría el archivo? Pero por comando. Así como existió
¿cierto? El permiso que dimos con chmod, también tiene que existir un comando para borrar. El comando es rm, ¿cierto? De remove. rm, espacio guión r, y luego el nombre del archivo. Ejemplo.txt. Solamente lo podemos borrar si tenemos los permisos, ¿cierto? Si no tenemos los permisos, no podríamos borrar el archivo. Hago un ls y ya no existe el documento. rm, espacio guión r, ¿cierto? Ejemplo.txt, reviso la carpeta y ya no está el archivo texto plano. Desapareció. Desapareció completamente. Vamos a repetir ahora en el servidor el mismo ejercicio que acabamos de hacer en el cliente. ¿Ya? El ejercicio consiste en que vamos a crear una carpeta. Dentro de la carpeta vamos a crear un documento, lo vamos a editar, le vamos a dar permiso y luego lo vamos a terminar borrando. ¿Ya? Entonces, estoy en el servidor dentro de la carpeta raíz del usuario. ¿Ya? La carpeta home. Aquí no tenemos nada. ¿Por qué aquí no aparece la carpeta descarga, escritorio, como en el otro? Porque un server no tiene interfaz gráfica, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, no tiene carpeta descarga, documento, nada. Solamente tiene la carpeta en blanco. ¿Ya? Creamos la carpeta. Sería mkdir espacio ejemplo. Ejemplo 1, la vamos a llamar igual que la otra. Ya. Hago un ls. Ahí está creada la carpeta. Aplicar los permisos. Sería chmod, le vamos a dar todos los permisos, 777, ejemplo 1. Ya. Hago un ls, espacio guión als, para ver los permisos. ls espacio guión als. De ahí me aparece, ¿cierto?, la carpeta ejemplo 1 y que tiene todos los permisos RWX, ¿cierto?, para el grupo, para el acceso público y para el propietario. ¿Ya? Entrar a la carpeta ejemplo 1, cd, espacio y el nombre de la carpeta. Ahí ya estamos dentro del directorio cd ejemplo 1. Hago un ls, siempre un ls. ¿Ya? No hay nada. Ahora abro el editor. Nano. ¿Ya? Abro el editor nano. Se va a levantar en la terminal. Crea un texto y lo guarda. ¿Ya? Un texto, una línea simplemente. Control O, recuerde, para guardar. Y antes de guardar, ¿cierto?, le va a pedir el nombre que le va a dar al archivo. Ejemplo.txt. Ejemplo.txt. Y luego control X para salir. ¿Cierto? Revisa el archivo que se haya creado, comando ls, y debería estar ahí el ejemplo.txt. Don Alejandro, ¿cómo le da permisos a ese archivo ahora? Todos los permisos. chmod 777 y el nombre del archivo. Ejemplo.txt. Hay dos formas de dar permiso, miren. Hay dos comandos para dar permiso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El comando que estamos ocupando nosotros es chmod, ¿cierto? Luego el permiso y luego el nombre del archivo o carpeta, ¿sí? Pero también hay otro que se llama chown. CHOWN.
Ya, ¿cuál es la diferencia entre el chmod y el chown? De OWN. Que por ejemplo, el chmod le da permiso tanto a archivos como a carpetas, no importa lo que sea. Pero en cambio el chown solamente le da archivos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si tú dentro de una carpeta, ¿cierto?, tienes archivos y quieres darle permiso tanto al archivo y a la carpeta que la contiene, usaría chmod. Pero en cambio, si yo quiero darle permiso a un archivo específico, chown. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los dos son válidos usarlo, pero el chown, el chmod es más completo que el chown, porque le da permiso a cualquier tipo de documento. ¿Ya? No importa, no discrimina si es carpeta o archivo, ya lo mismo. ¿Cómo se abrió el archivo nuevamente? Con el editor, nano y el nombre del archivo. Como tiene permiso, lo podría editar y lo podría volver a guardar. Controló. Ya. ¿Con qué comando se ve los comandos que he hecho anteriormente? Hay uno. Hay un comando para ver todo lo que hemos hecho, tanto en el cliente como en el servidor. History, ¿cierto? Ya, el comando history me muestra el listado de toda la secuencia de comandos que he hecho anteriormente, para que la tengan como referencia. Ahí, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en la máquina, history. Pero el otro día me preguntó, creo, Alejandro, qué pasaba con los comandos, o José, si se borran. El historial de comandos no se borra. Por lo tanto, nosotros que apaguemos la máquina, se guarda en un archivo de evento y aparece lo que hicimos la semana anterior. Ahí está, José. Los comandos no se borran con el history, se guardan. Ya, el máximo de comandos que se puede guardar son 255 líneas. Cuando llega a la 255, vuelve a sobreescribirla. Pero yo podría ver, por ejemplo, todo lo que hice la clase anterior. Ahí está, cuando nosotros, ¿se acuerdan? Estuvimos haciendo ejemplo de apagar, encender, reiniciar, dar permiso. También aplicamos el carpeta, abrimos un archivo. Está todo lo que generamos en la clase anterior. ¿Ya? Tanto en el server como en el cliente. Ya. ¿Con qué comando se veía el estado del servidor? ¿Con qué comando se monitoreaba? ¿Ya? Comando top, ¿cierto? Me muestra lo que está pasando en la máquina en este momento. ¿Ya? Espacio en disco duro, ¿cierto? Memoria RAM, procesos o demonios que están corriendo en ese momento, hora y fecha y sistema. Tanto para el cliente como para el servidor, el comando top es efectivo. Top. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se detenía un demonio en Linux. ¿Ya? Primero, por ejemplo, voy a abrir el Mozilla. Voy a abrir el Mozilla en el cliente. Ya, vamos ahí a tener el navegador abierto. Ahí se puede ver cuando hay un archivo malicioso, ¿no? O sea, más que archivo, un proceso que está corriendo. Ya. Por ejemplo, aquí, allá arriba, está corriendo Mozilla Firefox.
Entonces, si quiero cerrar el Mozilla Firefox, o un servicio, un proceso que está corriendo, debo identificar cuál es el número del proceso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me indica, no, vamos a alcanzar a cerrar aquí. Cuando ejecuté el comando top, me apareció, ¿cierto?, el listado de eventos que está ocurriendo en mi equipo. Y ahí yo destaco uno. Por ejemplo, destaco que era el Mozilla Firefox, que está iniciado, está ocupando un 21% de CPU y 14 de MB de RAM. Y lo que nos interesa a nosotros es ver el identificador, el PID, el identificador de proceso. Teniendo ese número, ¿cierto?, el PID, que es de la primera columna, podemos detener ese proceso que está corriendo. En este caso, el Mozilla es el 1943. Entonces, ¿cómo cerraría el Mozilla por terminal? ¿Cierto? ¿Cómo lo haríamos? Lo que debemos que hacer, exacto, tenemos que detener el proceso. Sería kill espacio guión 9 y luego el número de proceso que tiene ese demonio que está corriendo, que en este caso sería el 1943. 1943. Y con eso ya eliminamos ese proceso de demonio que está corriendo en la máquina. Y eso lo podemos aplicar ya que son cada uno en forma autónoma trabajan en los sistemas Linux, no afecta uno al otro. ¿Ya? Si usted me preguntaba, Alejandro, ¿cómo usted encontraría algo malicioso? Por ejemplo, tendría que identificar que la mayoría de los demonios Linux comienzan con la letra K. ¿Ya? ¿Te fijas? Comienzan con la K o con la G. Y la K o G representa para qué escritorio gráfico es. Si comienzan con K, son de KDE. Y si comienzan con G, son de Genome. ¿Cierto? Genome o KDE. Entonces identifica, si usted no conoce o no sabe lo que es ese demonio, ejecuta el comando top, revisa el listado y vea si le está utilizando muchos recursos del sistema. ¿Cuánto rendimiento en CPU está ocupando o cuánto en RAM? Entonces, si tú te das cuenta que tu equipo anda lento por algo y es un proceso o demonio que no conoces, la recomendación sería que lo terminaras ahí con el comando kill -9, perdón, y el número. Y el número de proceso. Y eso lo podemos aplicar tanto en el cliente como en el servidor. También lo mismo, comando top y revisar lo que está pasando en la máquina. Para detener, ¿cierto?, el listado de procesos o demonios que están corriendo, con control C cierro la consola top. ¿Y con qué limpio la terminal? Comando con clear, ¿cierto? Limpiamos la terminal, ¿cierto? Refrescamos la pantalla y despejamos un poco lo que tenemos en ejecución. Último comando que vamos a revisar ahora, antes que dejemos instalando algunas cosas, para revisar cuánto espacio tengo en disco duro. Si bien lo puedo ver con el comando top, nosotros podríamos saber el espacio disponible que tengo en mi máquina, pero no solamente me va a mostrar el espacio disponible, me va a mostrar otras funcionalidades. Para que nosotros veamos solamente el espacio en disco duro, se ejecuta el comando df, de dixfile. ¿Ya? Y el comando df le muestra las particiones que tiene su equipo y cuánto espacio están ocupando. ¿Ya? df. Recuerden que las particiones se crearon y de acuerdo a la funcionalidad que tenían, había una partición que era para el kernel, otra partición era para el, ¿cierto?, para el arranque, otra partición para la memoria de paginación o memoria swap, y otra para el espacio disponible que es la slash. La memoria más grande, el espacio más grande, es el que se llama, ¿cierto?, el que tiene el slash. O también conocido como el DEM SDA1. ¿Ya? Ese es el espacio mayor de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, comando df para ver su espacio en disco duro. Espacio disponible.
Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Antes que se vayan al break y dejar hecho algunas funcionalidades, vamos a instalar en el servidor unos paquetes para convertirlo en servidor web, ¿cierto? Lo que necesitamos es conexión a internet. Recuerden que aquí para la instalación de paquetes en los sistemas Linux no se instalan desde el disco como tal, el disco o el ISO donde lo instalaron, sino que tiene que ser buscado desde un servidor externo, ¿ya? Y en este caso, en el caso de Ubuntu, vamos a buscar desde un sitio o servidor FTP que se llama Canonical, que es la empresa que mantiene los servidores de descarga de Linux Ubuntu en este caso, ¿ya? Cada plataforma tiene sus propios servidores, en este caso vamos a usar el de Canonical. Red Hat tiene los propios de Red Hat, CentOS los de CentOS, Debian tiene otro, ¿ya? Y para poder instalar los paquetes que necesitamos, tenemos que hacerlo en modo ROT. Vamos a instalar este servidor, lo vamos a transformar en servidor web, porque no tiene ningún ROT todavía, ¿cierto? La máquina tiene que estar saliendo en modo NAT por el momento, ¿cierto? Para poder navegar, y después cuando tengamos instalado todo lo necesario, vamos a poner IP estática en la máquina, ¿cierto? La vamos a sacar a red interna. Por eso no le hemos cambiado todavía el modo NAT en la tarjeta de red. Entonces lo que van a hacer ahora, ¿cierto? Es aplicar el siguiente comando para instalar los paquetes necesarios. El comando de instalación, ¿cierto? Primero debo estar en ROT, como usuario ROT, es el comando apt. Apt de aptitudes, es una abreviatura. apt-get, ¿ya? Es el comando para instalar. Y luego vienen los derivados. Por ejemplo, si yo quiero instalar un paquete, sería apt-get install. Si quiero eliminar un paquete instalado, o un programa que instalé, o un componente, sería remove, ¿cierto? Las abreviaciones son que puedo ocupar apt-get install, puede ser remove. Por ejemplo, ¿qué pasa si instalé la última versión de un programa y no me sirve y quiero pasar a la versión anterior? ¿Cierto? El comando se llama revoke. Entonces está apt-get install, está el install, está el remove para desinstalar completamente y está el revoke. El revoke vuelve a la versión anterior. Por ejemplo, instalé la versión del servidor web Apache, la 2.0, y me da problema y quiero volver a la versión anterior, ¿cierto? Lo haría con el comando revoke, ¿cierto? Me cambia de versión. Si usted quiere, ojo, desinstalar y borrar todo, ¿cierto? Lo instalado, el comando sería purge, de purgar, purge. ¿Ya? El comando purge. Entonces tenemos 4 comandos. Purge. Install, instala un componente o paquete, ¿cierto? Remove, el remove desinstala, pero no borra. Esa es la diferencia, José. El remove desinstala el programa, pero no borra las carpetas. Entonces está la diferencia. Mantiene el directorio. El que sí borra las carpetas es purge. Ese borra todos los componentes que estaban. El revoke vuelve a la versión anterior. El remove desinstala. El install, como dice el nombre, instala. Y el purge elimina directorios usados. ¿Ya? Porque muchas veces tú puedes remover un programa, pero igual te está ocupando espacio, ¿cierto? Porque se desinstaló, pero sigue la librería instalada. Con el purge elimina eso. En esta ocasión nosotros vamos a ocupar el install. Install. ¿Ya? ¿Para qué? Para que instalemos el servidor web. El servidor web que vamos a utilizar, ¿cierto? Es el siguiente. Se llama Apache 2. Apache 2. Es un servidor de página web. Entonces nuestro comando sería apt-get install Apache 2. Todo junto. Apache Web Server. ¿Ya? Es un servidor de página para PHP, HTML, JavaScript y otras. ¿Ya? Hay otro que se llama Tomcat, que es para Java, ¿cierto?
apt-get install Apache 2 y enter. Lo que va a hacer, ¿cierto? Le va a decir que encontró los paquetes en el servidor, por lo tanto está conectado a internet. Si no me apareciera el mensaje es porque no tiene acceso. Y me dice, ¿desea continuar? Le decimos que sí. Va a bajar aproximadamente 5 megabytes para instalar el servidor web. Le declara ES y comienza la instalación. apt-get install Apache 2. Entonces, apt-get install Apache 2. Get install Apache 2. A mí dice que no se puede localizar el paquete. Porque no estás conectado. No estás conectado. Por eso no te conecta. Tu máquina no está navegando. ¿Y cómo se conecta? No está navegando, por eso. Tienes que ponerle el NAT. Te apuesto que encendiste la máquina primero y no estás conectado a internet. Tu PC tiene que estar conectado a internet primero antes de levantar la máquina. Por eso. Tienes que reiniciar la máquina, asegurarte que estés conectado y ahí haces comando. Ya. apt-get install Apache 2. Listo. Tenemos que instalar ahora el lenguaje de programación que utiliza este servidor. Y vamos a instalar el lenguaje PHP 5. Entonces, nuevamente, apt-get install PHP 5. apt-get install PHP 5. Y le declara que sí. Entonces tenemos Apache 2, PHP 5 ya instalado. Esperar cierto el tiempo necesario. ¿Qué está instalando ahora? PHP 5, el lenguaje de programación. Con el mismo comando. apt-get install PHP 5. Ya, entonces, tenemos instalado apt-get install Apache 2 y apt-get install PHP 5. Si lo quisiéramos desinstalar, ¿cuál sería el comando? Por ejemplo, apt-get remove PHP 5 para desinstalar. Ya. Entonces, Apache 2, PHP 5, ¿ya? Vamos a instalar el servicio de administración remota del equipo que se llama SSH, ¿ya? Un protocolo para conectarnos remotamente a este servidor después. Ahora SSH. Entonces tenemos los tres paquetes que hemos instalado: Apache 2, PHP 5 y ahora SSH. ¿Sí? Que es el tercero. apt-get install SSH. Y también le declara que sí e instala. Instala. Teniendo estos tres paquetes instalados, nuestra máquina estaría en condiciones de ser un servidor web. No va a ser un servidor de base de datos ni de archivos todavía, servidor web. La idea es que veamos una página web. Nada más que eso por el momento. Y después va a tener que preparar otra máquina con otras configuraciones. ¿Sí? Este es el primero de los servidores que van a hacer. Entonces los paquetes serían apt-get install Apache 2, apt-get install PHP 5, apt-get install SSH. apt-get install y los tres comandos. ¿Es apt o apt? apt-get install. Ya, apt-get install y luego el nombre del paquete que quiere instalar. Después vendría siendo Apache 2, PHP 5 y SSH. Estaría la estructura. apt-get install y los tres. Revoke para cambiar de versión, purge para borrar las carpetas y remove para desinstalar. Solamente los tres. ¿Ya?
Y terminan ahora, ¿cierto? Terminan bajando el cortafuegos de esta máquina. Los sistemas Linux también traen un cortafuegos, como los traen los sistemas Windows, y lo vamos a bajar para poder hacer las configuraciones previas después, ¿ya? Entonces, para ello, ¿cómo se baja el cortafuegos, ¿ya? de un sistema Linux? También se hace por comando. Y esto lo puedo aplicar tanto en el servidor o también lo puedo aplicar tanto en el cliente, ¿ya? El cortafuegos se baja con el comando sudo. El nombre del cortafuegos se llama UFW, ¿ya? UFW. Sudo UFW de la sigla Unix Firewall, y luego el comando disable, ¿ya? Podemos levantar el cortafuegos con el comando sudo UFW enable o sudo UFW disable. En este caso lo vamos a apagar, vamos a bajar el cortafuegos, sudo UFW disable. Ahí me emite el comando y dice: el cortafuegos está detenido y deshabilitado para este sistema. ¿Ya? Y lo último por hacer es apagar la máquina, porque vamos a hacer unos cambios en la tarjeta de red. ¿Cómo la apagarían por comando? Sería shutdown. ¿Qué más? Para apagar, ¿cómo sería? No, shutdown, espacio, guión, H, now, ¿cierto? O lo declaro en minutos. Queremos apagarlo ahora, ¿cierto? En la máquina cliente la vamos a apagar también, ¿cierto? Le voy a bajar el cortafuegos y la voy a apagar para hacer los cambios en un momento más en la tarjeta de red a la vuelta del recreo, ¿ya? Aquí no instalamos ningún paquete necesario, porque en el otro es el que va a prestar servicio, en la otra máquina, ¿cierto? Esta se va a conectar a la otra máquina. Para bajar el cortafuegos solamente acá. ¿Cómo era? Sudo. Sería sudo UFW disable. Perfecto. Y ahí también se apaga el cortafuegos. Para levantarlo sería enable, ¿cierto? Ya, perfecto. Pregunta: ¿cómo se cambiaba la contraseña? A ver, que lo hicimos en la clase anterior. Para ambas máquinas es lo mismo. El comando es sudo menos u, sudo espacio menos u, luego viene el nombre del usuario. Por ejemplo, si al usuario Rod, el nombre Rod passwd, ¿cierto? Aquí se reemplaza por el nombre al usuario que quiero cambiar el nombre, ¿sí? Que tengo creado en la máquina. Sudo menos u Rod passwd. O si tenía otro usuario acá, ¿cierto? Lo declara también. Eso es más o menos para recordar. Y luego le pide la contraseña y le pide replicar nuevamente la contraseña. Y el apagado. Shutdown menos H now. Y apagamos también el cliente. ¿Ya? Con esta parte terminamos el primer video. A la vuelta vamos a hacer, ¿cierto?, la configuración de la tarjeta de red y hacer que el cliente vea la página web de la otra máquina.